Hola mis amigos youtuberos, nuevamente les saluda Marvin Soto en este su canal MIR Asociado, sea bienvenido. Y seguimos conversando con respecto a la norma internacional de auditoría 520 procedimientos analíticos. Si usted se recuerda, en una anterior entrega le hice un resumen muy global de esta norma, pero como le decía, hoy la intención es poder darle un poquito más de detalle con respecto al contenido de esta norma y también apoyarle a usted en el aprendizaje de las normas internacionales de auditoría. A veces, pues de repente las personas se preocupan o de repente mencionan por ahí que no se les queda o que no las comprenden, etcétera. Son muchos comentarios que se reciben, pero mi intención es poderle brindar apoyo, poderle servir de apoyo para su estudio y que usted la comprenda de una forma fácil. Si bien es cierto, en esta etapa o en esta parte de los videos que le estoy trasladando a su persona, pues mi intención es que usted los dijera o dijera la norma internacional correspondiente de forma, como le dijera yo, un poquito más fácil, más entendible y que de repente también por ahí de repente lo va a notar, podemos alejarnos un poquito del aspecto de los tecnicismos, porque la intención es que usted la disfrute y que usted pues al escuchar esta grabación, al escuchar este video, al poderlo estar oyendo quizás en camino a su trabajo o cualquier actividad que usted realice, pues usted trate de tener la generalidad de la norma. Entonces entramos de lleno. Sea bienvenido nuevamente a este su canal. Mi labor es brindarle apoyo, brindarle servicio y espero que le agrade este video. Muy bien. Entonces, si usted recuerda, en el anterior video estábamos hablando de la norma internacional de auditoría 520, procedimientos analíticos. Yo le explicaba cómo se conforman las normas como tal. Veíamos algunos aspectos que también eran importantes, como por ejemplo que estos procedimientos, es decir, estos que establece la norma 520, difieren en su contenido o su enfoque en relación con lo que establece la norma 315. Y se recordará también que yo le mencionaba que el enfoque precisamente de esta norma es aplicar estos procedimientos analíticos en una fecha cercana a la finalización de auditoría, ¿verdad? Entonces ahí en ese primer video de forma general se lo explicaba. Ahora yo quiero entrar a profundizar un poquito más a la norma y de repente en un último video vamos a hacer un casito así bastante simple, pero vuelvo a reiterarle que mi intención es que usted comprenda el enfoque de la norma. Entonces, como tal, la norma 520 establece los objetivos. Dentro de los objetivos, la norma refiere, por ejemplo, déjeme subrayar por acá, la obtención de evidencia de auditoría relevante y fiable. Entonces, aquí en primera instancia, usted tome nota de lo que diferencia la norma, que no dice, por ejemplo, suficiente y adecuada, que es lo que generalmente pues hemos escuchado quizás o que contienen otras normas. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se relaciona esta norma con la norma 500. Si usted recordará también, en un anterior video yo le mencionaba la importancia de poder relacionar las normas. Y poco a poco usted se va a percatar que a través de mis videos yo trato de navegar por otras normas relacionadas y poder entender o poder comprender de forma más simple o de forma, sí, le podría decir más generalizada o de una forma más, le puedo mencionar, quizás menos difícil de comprender la relación que existe entre las normas. Pero esto va a ser en otra última entrega o en otro video, ¿verdad? Cuando ya estemos concluyendo esta norma. Entonces, vemos que los objetivos del auditor es la obtención de evidencia de auditoría relevante y fiable. También, igualmente, el diseño y la aplicación de estos procedimientos en una fecha cercana. Y mencionábamos que lo que busca este enfoque de estos procedimientos analíticos es alcanzar una conclusión global, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, repasábamos ahí por ahí, la inteligencia artificial fallaba, ¿verdad usted? Pero yo imagino o espero por ahí, ¿verdad? Que usted de repente se haya quedado con la intención también de que haya investigado por su cuenta la palabra plausible, que realmente, como le decía, esta palabrita, la palabra plausible, es lo que le va a dar sentido a la norma o lo que le va a dar sentido al enfoque que trato de explicarle. Ahora bien,
quiero mencionarle lo siguiente. Fíjese que la norma como tal, yo inclusive quizás lo va a escuchar en algunos otros videos, espero. Si esta grabación va a ser de su agrado, pues espero que igualmente usted se suscriba al canal, que este canal es exclusivamente para su servicio, para facilitar el aprendizaje de normas y que a la vez lo recomiende. Pero óigame, volvamos al punto acá. Ese fue un corte comercial, ¿verdad? Pero óigame, no es el punto acá. Entonces, ve, yo lo que quiero es que usted comprenda en sí cuál es el corazón de la norma. Y realmente el corazón de la norma nosotros lo podríamos mencionar desde el párrafo número 5 perfectamente. Primero, ya aprendimos lo que es un procedimiento analítico y ya aprendimos lo relacionado a lo que significa la palabra plausible, que lo que nos da es una relación lógica o es precisamente ese sentido común que nos lleva a alcanzar conclusiones sobre los estados financieros. Entonces, bajo ese entendido, la norma refiere esto, que el auditor debe determinar la idoneidad de los procedimientos analíticos específicos. Ahora, aquí me quiero detener yo un momentito porque esta palabrita también nos va a servir de apoyo. Óigame, esto significa que poco a poco usted se va a dar cuenta que hay palabritas que yo le pido que investigue por su cuenta o palabritas, significados que necesito que investiguemos. Para muestra un botón, se recuerda que hablábamos otra vez de esta palabra. No quiero ser repetitivo, pero sí es importante que usted la conozca. Ahora también es importante que conozcamos la palabra idoneidad. ¿Qué significa la palabra idoneidad? Miremoslo desde otro punto de vista. Miremoslo desde la óptica de apropiado. Es decir, la norma lo que establece es que el auditor debe realizar procedimientos analíticos específicos adecuados. Ahora, bajo ese entendido, también es importante que lo que la norma refiere es la fiabilidad de los datos, ¿verdad? Ahora bien, esto quizás es algo que no se menciona, me refiero en la práctica, o que, por ejemplo, de repente no se remarca en la práctica, mejor dicho, de esta manera, o quizás también de repente en la academia no lo mencionaron, pero fíjese que los procedimientos que vamos a realizar acá tienen su dependencia de los datos. Ahorita lo vamos a ir a ver a la luz de la norma. Ahora, usted, por ejemplo, va a diseñar. Vamos a ver si le resumo así de esta forma el corazón de la norma. Va a diseñar procedimientos analíticos basados en datos fiables y usted debe definir un valor esperado. Es decir, de acuerdo al análisis que vamos a hacer dentro de un ratito, la expectativa es eso. Es un valor razonable, es un valor lógico, es un valor que se relaciona con, es un valor esperado. Y luego usted va a cuantificar cualquier diferencia. Ahorita quizás espero no estarlo perdiendo aún, ¿verdad? Pero no, de hecho no quiero perderlo, ¿verdad? Pero le menciono que los procedimientos analíticos se basan en estos 4 enfoques o en estos 4 ítems, podríamos mencionarlo así. Es decir, tengo que diseñar procedimientos apropiados, tengo que considerar la fiabilidad de los datos y tengo que también definir la expectativa, es decir, el valor esperado. Y posteriormente lo que yo espero también es identificar ese tipo de diferencias, ¿verdad? Es decir, yo necesito determinar como tal esa diferencia que me puede resultar del análisis que estoy realizando. Entonces, primero, ya vimos lo relacionado un poco al tema de la idoneidad de los procedimientos analíticos, es decir, la importancia que estos sean adecuados, pero ahora me quiero enfocar precisamente hacia los datos. Entonces, si me sigue, por favor, sígame al párrafo A5 de la norma. Se recuerda que también le había mencionado que anteriormente pues teníamos que considerar algunos apartados adicionales de la norma. Entonces vea lo que establece esta norma como tal. Y la norma menciona que el auditor puede indagar ante la dirección sobre la disponibilidad y la fiabilidad de la información necesaria para la aplicación de sus procedimientos. Es decir, previo a que nosotros como auditor empecemos a maquinar cómo yo debería de realizar mi procedimiento analítico,
es importante que estudie los datos. Es decir, yo tengo que hacer una primera evaluación con respecto a la calidad de la información, con qué información cuento, etc. Dentro de esto, le quiero mencionar lo siguiente, que también los procedimientos analíticos van a tener dependencia de lo siguiente. Aquí me quiero enfocar yo un poquito también, ¿verdad? Y es lo establecido en el párrafo 6 con respecto a la idoneidad. Óigame. Entonces, dentro de estas características, los procedimientos analíticos, primero, son más apropiados o más adecuados cuando se dan grandes volúmenes de transacciones. Sabe que hace poquito estuve participando en un seminario enfocado en la ciberseguridad y me llamaba la atención algo y se lo quiero dejar también, ¿verdad? Como parte de esta enseñanza, que espero que así sea. Mencionaba el profesor, le voy a decir así, a mí me gusta aprender de otras personas, y él mencionaba que, por ejemplo, en algún momento las normas internacionales de auditoría tienen que ser sujetas, óigame, tienen que ser sujetas de modificación o de actualización. ¿Por qué? Porque él mencionaba que, por ejemplo, cuando hablamos de la norma 530, podríamos hablar del muestreo de auditoría, pero hoy con la tecnología, con el Big Data y otras herramientas tecnológicas que existen, de repente ya no va a ser necesario realizar un muestreo, sino que, por ejemplo, podríamos perfectamente revisar el 100% de transacciones. Entonces le dejo ese corte por ahí, ¿verdad? Pero, óigame, esta es una de las primeras características con respecto al uso o lo apropiado de utilizar procedimientos analíticos. Primero, que aplica a grandes volúmenes de transacciones. Lo siguiente es que mencionábamos anteriormente que los datos tienen relaciones. No sé si se recuerda, si no le invito a que vea el video anterior, en donde mencionábamos o poníamos un punto de vista de la importancia de relación que existe entre los datos, y aquí también la norma nos menciona que esos datos o esos resultados tienen que ser previsibles en el tiempo. Pero ¿cuándo van a ser previsibles en el tiempo? Porque miren, existen relaciones entre los datos y que éstas van a perdurar en ausencia de condiciones conocidas que indiquen lo contrario. Es decir, para que yo pueda, vamos a ver si me voy a entender aquí de forma fácil. Para que yo pueda realizar un procedimiento analítico, primero tengo que confiar en la fiabilidad de la información. Lo segundo es que es apropiado utilizarlo en grandes volúmenes de transacciones. Y lo siguiente es que esos resultados que yo espero obtener deben de ser lógicos, razonables o previsibles en el tiempo. Pero ojo, tengo que estudiar yo primero si se dan las condiciones normales bajo la cual se podría dar el resultado. Dentro de un ratito lo vamos a ver, espero que lo veamos, porque si no se dan esas condiciones apropiadas en el tiempo, de repente por ahí mi resultado me va a inducir a error. Entonces es importante que nosotros tengamos en consideración los datos. Por favor, recuérdense que estamos hablando del corazón de la norma, párrafo 5, literal A, B, C y D. Es decir, ahorita me estoy refiriendo a evaluar la fiabilidad de los datos. Entonces, seguimos avanzando un poquito más hacia la norma. Óigame, no es necesario, ojo, no me vaya a malinterpretar esto, ¿verdad? Sino que yo espero estarme dando apropiadamente a entender con usted en el sentido de que cuando estamos estudiando la norma, una vez nosotros ya le dimos una lectura a la norma, una vez nosotros de repente queremos aprender, no es que el resto de párrafos no sea importante, no, sino que yo quiero darle claridad de algunos párrafos que usted debe considerar de acuerdo al tema que le estoy conversando. Entonces, le decía por acá, párrafo 9, siempre le estoy hablando de la fiabilidad de los datos. La determinación de la idoneidad de los procedimientos específicos depende de la naturaleza de la afirmación, ¿ok? Y de la valoración del riesgo realizada por el auditor. Pero aquí es donde yo me quiero centralizar. Mire, y yo también le quiero dejar esto por ahí que se lo lleve como parte de su aprendizaje. No sé si se habrá dado cuenta, ¿verdad? Yo quisiera identificarme con usted y quisiera poderle apoyar todo lo que pueda. Pero muchas veces cuando nosotros leemos algo, por ejemplo, le pudiera decir, solo como ejemplo, ¿verdad? De repente yo voy a empezar a rayar toda la norma porque yo voy a decir, todo esto es importante. No es cierto. Me refiero a que
no siempre va a ser así. Usted puede subrayar palabras clave, oraciones clave o cuestiones como esta, como el ejemplo. Óigame, acá dice el ejemplo. Por ejemplo, si los controles sobre el procesamiento de las órdenes de venta son deficientes, el auditor puede que confíe más en pruebas de detalle que en procedimientos sustantivos analíticos en relación con las afirmaciones relativas a cuentas por cobrar. Acuérdese que estamos hablando de la fiabilidad de los datos. En este caso también, si usted al realizar sus pruebas de controles correspondientes determina que sus controles son deficientes, la norma aquí se lo deja claro. Aquí le dice puede que el auditor confíe más en pruebas de detalle. Entonces no se complique, es decir, aquí mejor váyase a la segura, váyase al detalle, ¿verdad? Porque sus datos de repente no están siendo adecuadamente procesados dentro de la entidad. Fiabilidad de los datos. La fiabilidad de los datos se ve afectada por su procedencia y naturaleza, eso lo vamos a hablar en la norma 500 más adelante, pero también dice que a la hora de determinar la fiabilidad de los datos, con el fin de diseñar, son relevantes. Óigame lo que tenemos que considerar nosotros de la fiabilidad de los datos. La fuente de información disponible, la comparabilidad de información. Acuérdense que, mire, espérenme un cachito por aquí. Mire, vamos a ir a hablar de la comparabilidad de la información, pero no quiero que se me pierda. Como le digo, la intención es apoyarle, de veras, en serio. Oigan, dentro de los procedimientos analíticos se menciona la información comparable de periodos anteriores. Entonces, eso es también lo que la norma nos está refiriendo acá, que yo estoy evaluando la fiabilidad de la información con la que cuento. La naturaleza, la relevancia y de la información disponible, los controles sobre la información para asegurar su integridad, exactitud y validez. Por ejemplo, los controles sobre la preparación, revisión y mantenimiento de los presupuestos. Entonces, óigame, esto es importante. Recuérdese que estamos hablando de que tengo que evaluar la fiabilidad de los datos. Si los datos son incorrectos, esos datos me pueden inducir a error a mí como auditor. Entonces, antes de que yo decida, por ejemplo, realizar mis procedimientos analíticos, yo realmente tengo, y esto lo debería de hacer sí o sí, porque yo debería determinar los datos con los que voy a trabajar. Si no, por supuesto, sus datos lo pueden inducir a error. Entonces, el párrafo 13 menciona algo interesante y dice: el auditor puede considerar la posibilidad de comprobar la eficacia operativa de los controles, si los hay, relativos a la preparación por la entidad de información que el auditor utiliza al realizar procedimientos sustantivos en respuesta a los riesgos valorados. Óigame, acá la norma lo menciona como puede considerar de comprobar la eficacia de los controles. Pero como ya lo señalamos anteriormente aquí, mire, si sus controles son deficientes, no, la sugerencia de la norma, si la norma pudiera decirlo de otra manera, se lo podría mencionar. Es decir, si sus controles son deficientes, mejor realice pruebas de detalle en lugar de procedimientos analíticos sustantivos, que es lo que establece esta norma. Entonces estamos hablando propiamente de la fiabilidad de los datos. Recuérdense que los datos es lo que también cobra relevancia en esta norma. Vuelvo a insistirle, la norma como tal refiere lo que son los procedimientos analíticos, que es lo que hemos estado conversando ya en este par de sesiones, pero lo que usted debe tener claridad es la fiabilidad de los datos, la expectativa y cuantificar la diferencia como tal. ¿A qué se refiere la expectativa? Como le mencionaba hace unos minutos atrás, al final la expectativa viene a ser como el valor esperado, es decir, lo que yo estimo que puede estar revelado en estados financieros según la lógica, según la relación plausible que existe entre los datos. Eso es lo que la norma refiere. Ahora, lo que yo quiero llevarle por acá es a esto. Recuérdese otra vez, perdóneme, pero a mí me gusta
por ahí apoyarle para que no se le olvide y digamos nos vayamos de la mano. Definirá la expectativa y cuantificará cualquier diferencia. Para definir la expectativa es importante que nosotros consideramos lo que establece también este párrafo A16. Fíjese que este párrafo 16 es bien interesante porque menciona, aquí le puse yo, ¿verdad? Materialidad es importante tenerla en cuenta, pero fíjese lo que la norma establece. Y la norma como tal establece esto. Y dice que en la determinación por el auditor de la diferencia, es decir, de la expectativa, no sé si me siguen esa línea, con respecto a lo esperado que se puede aceptar sin que sea necesaria una investigación más detallada, influye en la importancia relativa. Entonces tome nota de esto aquí, porque estamos hablando de un valor esperado. Ok, si la diferencia de ese valor esperado es muy alta, lógicamente va a tener que realizar procedimientos adicionales. ¿Por qué? Porque no le van a permitir a usted alcanzar esas conclusiones que es el alma de estos procedimientos. Digamos, por ejemplo, si la diferencia es muy alta, usted no puede decir, bueno, usted puede decir lo siguiente, 1 o 2. 1, que los estados financieros contienen incorrecciones, o que de repente usted no se había percatado de que esa incorrección existía. Pero usted tiene que determinar ese camino con esa diferencia que usted va a determinar. Ahora mire cómo es interesante esto, porque también es importante que usted conozca algunos principios que se establecen en la norma. Y yo le quiero citar esos principios. Usted se va a dar cuenta que generalmente cuando escuche mis charlas, espero que me siga, ¿verdad? Y que me recomiende, que usted se percate como tal de que existen principios en la norma. Este es un principio que existe. Oigan, a medida que el riesgo valorado aumenta, menor es la diferencia que se considera aceptable, sin que sea necesaria una investigación más detallada para alcanzar el nivel deseado de evidencia convincente, es decir, que lo convenza esa su evidencia. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos en sí con estos procedimientos o con esa expectativa? Aquí está, miren, en el párrafo A17. Entonces déjenme por ahí mencionar esto. Las conclusiones extraídas de los resultados de los procedimientos analíticos diseñados y aplicados de conformidad con el párrafo 6 tienen como finalidad, es decir, este es el propósito de estos procedimientos, corroborar. Esta palabrita es a la que nosotros tenemos que ponerle atención. Las conclusiones alcanzadas durante la auditoría de componentes individuales o de elementos de los estados financieros. Permítame por aquí hacerle una salvedad. Si aquí me menciona que lo que buscan estos procedimientos es corroborar conclusiones ya alcanzadas, significa que aquí ya hay procedimientos anteriores. No sé si me siguen esa parte, déjenme por aquí. En procedimientos anteriores. Ahí no hay vuelta de hoja, porque la norma lo que refiere aquí es que yo voy a corroborar. Ahora, esto es importante por lo siguiente, porque mire, de repente usted no se habrá percatado que muchas veces realizó un procedimiento, pero digamos a una cuenta específica, qué sé yo, ¿verdad? Pero de repente no pudo alcanzar una conclusión de forma general. Y la norma lo que nos refiere, o lo que, por ejemplo, esta es la bondad. Yo lo que quiero es que usted tome en cuenta la bondad de estos procedimientos, porque esto es lo que buscamos ver. Los resultados de dichos procedimientos pueden poner de manifiesto un riesgo no detectado con anterioridad. Permítame que se lo diga de otra manera.
A través de estos procedimientos, usted como buen auditor vuelve a tomar confianza de sus conclusiones ya alcanzadas. Es decir, miremoslo de otra manera, esta es como una segunda validación, ¿verdad? Es decir, ya con esto usted viene y de repente ya le pone la tapa a su auditoría, porque la norma lo que busca, o estos procedimientos lo que buscan, es que usted alcance esa conclusión global. Entonces, a medida que el diseño de sus procedimientos analíticos sean adecuados, usted la bondad que va a alcanzar por medio de la aplicación de estos procedimientos, se lo voy a decir así, es una salvaguarda, es una reducción, es una mitigación al riesgo de auditoría, es decir, al riesgo de que usted pueda emitir una opinión inadecuada. Entonces, le dejo por ahí la segunda entrega de este video. Por favor, le invito a que continúen siempre viendo el video siguiente de la culminación de esta norma 520, en donde vamos a diseñar un procedimiento así bien facilito, bien simple, a modo de que usted pueda facilitarse en la comprensión de esta norma y que, como les repetí ya en muchas oportunidades, mi intención es apoyarlo en la comprensión como tal de las normas internacionales de auditoría. Así que le deseo que esté muy bien. Nos seguimos saludando en un próximo video. Hasta pronto.